Buenas noches, amigos de Radio María. Les saluda su servidora Maritza Brizuela desde la cabina de los estudios de Radio María aquí en Manassas, Virginia, conocida nuestra radio como Radio María Washington, D.C. Esta noche nos complacemos de tener al coordinador de Radio María de Nueva York, al señor Fernando Fernández, al cuadrado. Y estamos muy dichosos, nos sentimos muy dichosos también de tener aquí al diácono, al coordinador Pepe Briceño, a nuestra coordinadora emérita Edith Prom, y sobre todo estamos muy felices porque vamos a darle continuación al tema, ¿verdad, diácono? Que tenemos también la dicha de continuar con las enseñanzas del diácono Orlando Barros. Buenas noches, estimado y querido diácono Orlando. Gracias, buenas noches a todos, gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen, a todos los que de alguna manera están pendientes de nosotros, aquellos que rezan por nosotros y aquellos que nos apoyan con su sintonía. Quiero decirles, bueno, porque me pidieron que mostrara los libros que yo había mencionado la semana pasada. El Tratado de la Verdadera Devoción a María por San Luis María Griñón de Montfort tiene muchas ediciones y son muchas editoriales las que lo producen. Aquí tengo 3 muestras de ellas. Uno es este libro de San Luis María Griñón de Montfort, dice Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, traducción actualizada, es este libro. Para los que los ven, aquí está, ese es uno. Que es color como... Es color... café con amarillo. Sí, café con amarillo. Tengo este otro que tiene un fondo marrón, que es de una editorial Ivory Falls. Es este, que también lo pueden conseguir en la internet. Todos estos libros se pueden conseguir en la internet. Y el libro que yo les hablaba la semana pasada, que está conmigo por alrededor de... ¿Desde que nació? Desde que yo nací, exactamente, es este, que es viejito, que está con unas hojas que están sueltas y que tengo que tener mucho cuidado porque se pueden perder. Es este. Yo no sé si este lo puedan conseguir en internet. Yo estuve buscándolo y no lo vi. Porque ahora que recuerdo, este libro es de una editorial que tiene base en México y tiene base en Colombia, en Bogotá. De hecho, este libro fue... ¿Y es la primera edición? ¿O? Fue editado en Bogotá. No, esta es edición 314. Oh. 314, Wow. sí. Bueno, muy bien. Entonces continuemos con el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María por San Luis María Griñón de Montfort. Preparación del reinado de Jesucristo, parte 2. Muy bien. La semana pasada habíamos hablado un poco de San Luis María Griñón de Montfort, de su historia. Habíamos recordado una corta biografía también, y habíamos hablado de la introducción y cómo estaba escrito el libro más o menos. Ahora, si ustedes miran estos libros, cada uno de estos, dependiendo de la traducción, va a tener un esquema diferente. Entonces, yo lo que he hecho es que tomo los libros, busco algo también de algunos libros que están en PDF en la internet, y entonces los voy acomodando para tomar de cada uno. Pero básicamente es lo mismo. En lo que sí diferencia es en el lenguaje. Porque me llama la atención este que dice traducción actualizada. Bueno, traducción actualizada es de pronto porque le han agregado algunas cosas. Es que es el lenguaje. Ok. El lenguaje. Y el lenguaje, mi querida Edith Maritza, depende del país donde la editorial tenga la base. Okay. El mundo, por ejemplo, este creo que viene de México, si no estoy mal. Hay otros que son editados, que son producidos aquí, otros, este es producido en Colombia. No sé dónde es producido, no, la editorial, no, o en Córdoba, Argentina. Oh.
Mire, ese viene de Córdoba, Argentina. Bueno, de hecho, también quiero dejarles saber que yo no soy un experto en Mariología. Es decir, yo no soy yo. A lo mejor hay muchas cosas que yo apenas estoy aprendiendo. Y lo que me motiva a mí a hacer estos programas es que el amor inmenso que tengo por la Santísima Virgen María y la devoción que tengo por ella, sobre todo porque yo sé que a través de María vamos a llegar a Jesús, que María es el camino más fácil, más rápido, más corto y más seguro, dice San Luis María Griñón de Montfort, y precisamente lo que vamos a ver hoy, o en el próximo programa vamos a hablar de eso. Okay. Es el camino más fácil, más corto, más seguro y más rápido para llegar a Jesús. Y yo soy un convencido de eso porque la experiencia, mi propia experiencia sí me lo ha dictado. Entonces, entremos en materia. Nos están siguiendo desde Venezuela, desde Colombia nos siguen también, desde Chicago, y aprovecho para darle un saludo a la doctora Diana Wingert, que es una fiel seguidora nuestra, que todos los domingos ella está allí conectada con nosotros, siguiendo este programa. Le mandamos un saludo. Claro que sí. A todos los que nos escuchan fielmente en este bello programa, y que también estamos muy complacidos de tenerlo. Diácono, yo no me canso de decirlo porque yo soy una alumna más, siempre me traigo mi libretita y mi lapicero para tomar nota de muchas cosas. Y es un buen ejemplo para también aquellos que nos siguen que también tengan una libretita para anotar. Así es. Bueno, entonces comencemos con la primera parte del libro. Primera parte es María en la historia de la salvación. Vamos a ver a María en la historia de la salvación. Nosotros hemos hablado aquí muchas veces del papel de María en la historia de la salvación, y por qué el Señor, tratamos de entender nosotros por qué el Señor escogió a María y decidió en su mente que María jugaría un papel importantísimo en el plan de salvación de nosotros, los hombres de la raza humana. Y San Luis María Griñón de Montfort nos da una explicación muy teológica y además de eso muy doctrinal también. Lo primero que tenemos que entender es por qué María hay la necesidad de la devoción a la Santísima Virgen María. ¿Por qué tenemos necesidad de ser devotos de María? Dice San Luis María de Montfort que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo. Eso dice San Luis María de Griñón de Montfort. María, comparada con Dios, es menos que un átomo. O es mejor, dice, o mejor, es nada, porque solo Él es el que es. Y recordemos el libro del Éxodo, cuando Moisés se acerca a la zarza hirviendo, la zarza que está quemándose, y le pregunta, tiene una conversación y le pregunta que quién eres, y dice, yo soy el que soy. Y si me preguntan quién eres tú, yo soy el que soy, porque Dios es el que es. Dios es el que es. Y si nosotros nos preguntamos, ¿Dios necesita de María? No, porque Dios es Dios. Él no necesita de María, ni necesita de mí, ni necesita de nadie. Porque Dios es absoluto. Porque Dios es absoluto, es omnipotente. Exactamente. Pero sin embargo, San Luis María Griñón de Montfort también hace una afirmación. Y dice que habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen María desde que la formó, que Él lo quiso así, es de creer que no cambiará jamás de proceder, porque Dios es Dios. Y Dios es perfecto. O sea, Él en su mente gloriosa lo planificó así. Así lo ideó desde un principio, desde la misma creación del hombre, y así ha de ser, así tuvo que ser y así ha de ser. Como también Él ha predestinado nuestra propia vida.
Y si nosotros nos ponemos en manos del Señor, seguramente que en nuestra vida se va a cumplir la voluntad del Señor, siempre y cuando nosotros le demos el permiso al Señor de actuar en nuestras vidas. Ahora, si nosotros nos cerramos a que el Señor actúe en nuestras vidas, entonces ya el plan que Él tenía para nosotros ya se desvía, no por culpa de Él, sino por culpa nuestra. Oh, muy bien. Lo que llamamos la divina voluntad. La divina voluntad. Exactamente, esa es la divina voluntad del Señor. Esta parte primera también tiene un capítulo 1. En ese capítulo 1 vamos a ver entonces María en el misterio de Cristo. Y ese María en el misterio del Cristo, vamos a ver María en la encarnación, María en los misterios de la redención y María en el misterio de la iglesia. Continúa la parte del primer capítulo. Entonces, comencemos. María en la encarnación. Dios Padre engendró a su único hijo en el mundo solamente por medio de María. Jesús vino al mundo por medio de María. Por más suspiros que haya exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante 4000 años, al fin de obtener dicho tesoro, dice San Luis María Griñón de Montfort, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios. Recordemos que ella es la llena de gracia. María es la llena de gracia del Señor, de la gracia del Señor. Dice San Agustín que el mundo era indigno de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre. Dice San Agustín, y San Luis María Griñón de Montfort toma esas palabras de San Agustín para él tratar de explicar por qué Dios quiso que fuera a través de María y no a través de sus santísimas manos que viniera Jesús al mundo. Porque el mundo era indigno de recibirlo. Y quien lo entregó a María, Dios lo entregó a María, para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Entonces ahí lo podemos entender un poco. Si nosotros vemos la figura de María pequeñita delante de Dios, que es el omnipotente, y si nosotros llegamos a la conclusión de que Dios no necesitó a María, no necesita de María ni necesita de nadie porque Dios es Dios, porque Él es el que es. Entonces una forma de explicar por qué la Santísima Virgen, por qué Dios quiso que Jesús viniera a través de María. Pues entonces ya vamos entendiendo. Primero, porque Dios lo decidió desde un momento y Él no va a cambiar. En segundo lugar, porque el mundo era indigno de recibir a Jesús, al Hijo unigénito del Padre, directamente de las manos del Padre. Y entonces Dios quiso, lo decidió que fuera a través de María y por María que viniera al mundo. El Hijo de Dios se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Se hizo hombre en María y se hizo hombre por María, porque ella de alguna manera también dio su consentimiento para que el Señor pudiera actuar. Lo que hablábamos hacía unos minutos, darle el consentimiento. Ella no solamente se postró ante el Señor por ver la grandeza del Señor, porque ella tenía un corazón muy humilde, sino que ella le permitió al Señor que se hiciera la voluntad, su voluntad en ella. Y por eso que se dice que el Señor es un caballero, porque Él no actúa si nosotros no le damos permiso. Y lo vemos manifestado en esto, de que María también permitió cuando dijo el sí. Cuando ella pronunció el fiat. El fiat. El sí, le dijo sí, que sean en mí según tu voluntad, lo que tú quieras hacer con mi vida, eso hazlo. Y es de pronto un ejemplo que nosotros deberíamos seguir, de pedirle al Señor igualmente como María, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Tómame conmigo, moldéame, hazme un hombre bueno, un hombre nuevo, una mujer nueva, un ser humano nuevo.
A veces se nos olvida a nosotros, mira, a veces se nos olvida que nosotros somos el barro en las manos del alfarero y pretendemos ser el alfarero. Se nos olvida que somos el cincel en manos del escultor y pretendemos ser el escultor. Se nos olvida que somos la masa en manos del panadero y pretendemos ser el panadero. Y se nos olvida porque nosotros no tenemos conciencia de ser instrumentos del Señor. Entonces, si nosotros somos instrumentos del Señor y somos el pincel, pues Él va a pintar nuestra vida bonita y hermosa. Él va a esculpir nuestra figura como cristiano de la forma más bella que pueda haber. Y Él va a hornear nuestra vida como el panadero ordena el pan con amor, con dedicación, con entusiasmo. Y sus manos seguramente que nos van a dar la forma, el color, el sabor que nuestra vida necesita para ser un buen cristiano. Y nosotros no tenemos conciencia de eso porque nosotros nos olvidamos, en cierta manera, de imitar las virtudes de María, de las que hablamos nosotros hace un tiempo aquí, de las virtudes de María. Dios, Espíritu Santo, formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento, lo que estábamos hablando, por medio de uno de sus primeros ministros en la corte, el arcángel Gabriel. Era el mensajero de Jesús, de Dios, y Dios lo manda, y él va directamente a llevarle este mensaje a la persona que Dios le había indicado, que era una jovencita de una provincia, de un pueblo muy pequeño en la tierra prometida, que hacía parte de la tierra prometida. El arcángel Gabriel. Es importante que tengamos en cuenta la figura del arcángel Gabriel, porque lo vamos a ver otras veces en esta redacción. Y ahora ya no vamos a ver sino a María reinando desde el cielo. Cómo está la figura del arcángel Gabriel también allí, a órdenes de María. Él era el mensajero, quien le trajo el mensaje a María de parte de Dios. Pero luego que ella ascendió al cielo, ahora él está a sus órdenes. Dice San Luis María Griñón de Montfort. Ahora, María en los misterios de la redención. Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura, una criatura humana, era capaz de recibirla. Para que pudiera engendrar a su hijo, y no solamente a su hijo, sino a todos los miembros de su cuerpo místico. Que Dios engendró a María, el Espíritu Santo engendró en María a Jesús. Pero con Jesús engendró a todos los miembros de su cuerpo místico. Dicho en una manera más clara, engendró a todos los bautizados. Que nosotros cuando somos bautizados, entonces entramos a ser miembros del cuerpo místico de Cristo, de esta iglesia, cuya cabeza es Jesús. María y Jesús son inseparables. Aquí hablábamos también en uno de los programas anteriores de lo que los psicólogos hablan de la unión que existe entre una madre y un hijo, y lo que ellos llaman la unión del cordón umbilical, que nunca se corta. Bueno, se corta físicamente porque es imposible que uno pueda vivir unido a su madre, ligado a su madre físicamente ahí con un cordón. Se corta, pero eso espiritualmente sigue unido. Nosotros los hijos seguimos unidos a nuestras madres. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como el nuevo Adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Entonces vamos entendiendo aún mejor la figura de María y el papel preponderante de la Santísima Virgen María en la historia de la cristiandad y en la historia de la salvación. Dios baja
a un nuevo paraíso, o al paraíso que está en María, que es como si fuese el nuevo Adán. Por eso Jesucristo es llamado el nuevo Adán. Y sin embargo, María, su madre, es llamada la nueva Eva. De eso también hablamos nosotros en unos programas anteriormente. Este Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno. Cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no revelarlos sino a María. Dios se oculta en María y solamente en ella revela su verdadera naturaleza. Y Dios se somete a su madre, porque se somete incluso en la concepción, en el nacimiento, en la presentación, en su vida oculta por 30 años. Jesús está sometido a su madre y se somete a su madre incluso hasta en la muerte, porque él en la muerte, acordémonos del Evangelio de San Juan capítulo 19 al final, cuando le dice a Juan: ahí tienes a tu madre, para no dejarla sola, porque ella no dependía de nadie más sino de él. Ella lo amamantó, ella lo alimentó, lo cuidó, lo educó y lo sacrificó. ¿Por quién? Pues por nosotros. Porque María no solamente es madre de Jesús, sino que es madre nuestra. María es madre del Dios Hijo, pero también es madre de todos los que estamos unidos a ese Hijo de María en su cuerpo místico. Y por lo tanto ella no solamente lo engendró, lo parió, lo amamantó, lo alimentó, lo cuidó, lo educó y lo guió, y lo acompañó hasta la cruz por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener a Jesús. Ella sacrifica los planes que tiene en su vida. Como una mujer judía tenía sus planes y nos podemos imaginar. De hecho, los papás de María la habían comprometido en matrimonio con un señor. Ella tenía un plan de vida preestablecido de acuerdo a las leyes humanas, de acuerdo al plan que tenían sus padres y que de alguna manera ella también tenía. Pero cuando se aparece Dios en su vida, esos planes ella los pone así a un lado y se entrega entonces a hacer la voluntad del Señor. Y ahí también podemos ver la grandeza de nuestra Madre Santísima, porque, bueno, nosotras las mujeres que somos pecadoras en esta tierra, las que somos madres, no nos imaginamos sacrificar a un hijo, ni que le hagan un pellizco, ni un coscorrón, ni cualquier golpe mínimo a nuestros hijos por salvar a un delincuente, por decir algo. Sí. Y entonces, la verdad que yo creo que también, como usted decía, nos quedamos cortitos al hablar de ese amor tan maravilloso, tan profundo, que nuestra Madre Santísima vivió, de ver a su hijo crucificado, de ver cómo lo latigaron, y por amor a nosotros, y no darnos cuenta de ese gran regalo, y sobre todo de que no hacemos conciencia y seguimos latigando a nuestro Señor, y nuestra Madre Santísima sigue sufriendo por nosotros. Las madres dicen en mi tierra, a mí siempre me gusta citar los dichos populares de mi tierra, porque ellos Tiene mucha sabiduría. Y me hacen recordar quién soy, ¿verdad? Y de dónde vengo. Y mi tierra, ahora que usted se refirió a las madres, dicen que las madres defienden a sus hijos como gato boca arriba. Así sí, es. como así. Decimos que María y Jesús son inseparables, pero también el Hijo de Dios es obediente a María. Y lo vemos nosotros porque Jesucristo dio mayor gloria a Dios su Padre por su sumisión a María durante 30 años. El Evangelio de San Lucas
cuando nos relata el suceso de la pérdida del Señor a los 12 años en el templo de Jerusalén, que su padre que su padre putativo José y su madre María van a buscarlo al templo y lo encuentran a él rodeado de los doctores de la ley haciéndoles preguntas y él contestándole, y se estaban maravillados de la sabiduría de este niño, dice el evangelista. También nos dicen que a su regreso, entonces dice, termina ese capítulo diciendo, y Jesús regresó con sus padres a Jerusalén y estuvo sometido a ellos y creció en estatura y sabiduría ante los hombres y ante Dios. Él fue obediente a su madre, porque Jesús, siendo Dios, hijo, obediente a su padre, tenía una misión, y es de proclamar el mensaje de salvación para los hombres. Pero él no lo podría hacer si María no daba su consentimiento. Y María, siendo su madre, él fue obediente de acuerdo a las leyes judías, que las personas, sobre todo los hombres, se hacían ya mayores de edad a los 30 años. Esa es la razón por la cual Jesús comienza su vida pública a los 30 años y no la comienza antes, porque él está sometido a su hogar, viviendo en su hogar bajo la tutela de su madre, porque su papá ya había muerto. Ha tocado un punto muy importante, porque la mayoría nos preguntamos por qué Jesús hasta los 30 años empezó, pero ya nos dio exacto, una respuesta. porque a los 30 años se hacían mayores de edad, entonces ya podían salir a hacer su vida. Los hombres, las mujeres estaban sometidas culturalmente y por las leyes a otras. De hecho, a las mujeres las comprometían en matrimonio, como estaba María comprometida en matrimonio, siendo una jovencita. Jesús empieza sus prodigios por medio de María. Si examinamos de cerca la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Y cita San Luis María Griñón de Montfort estos ejemplos. Mediante la palabra de María, santificó a San Juan en el seno de Isabel. En la visitación. Evangelio de San Lucas, capítulo 41 al 44, cuando María visita a su prima Isabel, que Isabel escucha la voz, el niño salta de alegría en su vientre, pero es por medio de María, Jesús, Dios hombre, santifica a San Juan Bautista en el vientre de su madre Isabel. Habló María y Juan quedó santificado. Este fue el primero y el mayor milagro de Jesucristo en la orden de la gracia, o en el orden de la gracia, perdón, en el orden de la gracia. El primer milagro de Jesús en el orden de la gracia es la santificación de San Juan Bautista en el vientre de Isabel, sin haber nacido ninguno de los dos, en el orden de la gracia. Ahora, existe otro milagro, el primer milagro en el orden de la naturaleza, que este ya es el primer milagro público de Jesús en las bodas de Caná de Galilea, cuando convierte el agua en vino. Entonces tenemos los primeros milagros de Jesús. Primer milagro en el orden de la gracia, la santificación de San Juan Bautista. ¿Con quién? Con la participación y por la participación de María. Si no hubiera sido por María, ese milagro de gracia no hubiese sido posible. Y tenemos ahora un milagro en el orden de la naturaleza. Y es lo que sucedió en las bodas de Caná de Galilea, que es cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Y lo hace por quién? A través de la intercesión de María. Si no hubiese sido por María, este milagro tampoco hubiese sido posible. Entonces, Jesús empieza sus prodigios, sus milagros, por medio de la Santísima Virgen María. Y hablábamos anteriormente que la Virgen María tiene muy pocas apariciones en la Biblia. Sí, decíamos la vez pasada que habla 4 veces en los Evangelios. Habla en la Anunciación, habla en la Visitación, habla cuando el niño se pierde en el templo
y habla en las bodas de Caná de Galilea. Y esto como parte de la Virgen en mantenerse oculta. Exactamente, sí. Y San Luis María Griñón de Montfort lo refiere bien claramente aquí, que ella decidió mantenerse oculta. Pero que ella se mantiene oculta, vamos a adelantarnos un poco. Okay. Se mantiene oculta María porque los hombres no estaban preparados, porque existía en esa época una mentalidad de idolatría. Entonces, si ella aparecía en todo su esplendor, seguramente que el pueblo la iba a idolatrar a ella, y entonces iban a desviar su mirada de Jesús, que es el centro de la vida, que Jesús es el que nosotros debemos seguir, y para eso Él vino a la tierra, y entonces iban a desviar la mirada. Entonces, para que eso no sucediera, por eso Dios y ella se mantuvo oculta, y Dios quiso que ella se mantuviera oculta, que se mantuviera oculta. Dios Hijo quiso que ella se mantuviera oculta. El Padre Creador también lo dispuso así, y el Espíritu Santo de alguna manera también guió al pueblo para que ella se estuviera oculta. Pero en la segunda venida del Señor, María va a jugar un papel preponderante. Y es porque ella es cuando va a figurar, a verse realmente en su esplendor. Allí es donde nosotros entonces, por eso es que María tiene que ser conocida ahora. Y por eso fue que este libro estuvo oculto por 127 años. Porque el enemigo espiritual, el demonio, Satanás, no quería que esto fuera publicado. Porque cuántas conversiones no ha habido a través de esta conversión, de este libro. ¿Se acuerda que nosotros en la vez pasada hablamos de Juan Pablo II? Miren, nosotros conocemos la historia de San Juan Pablo II. En plena Segunda Guerra Mundial, él estudiaba y se preparaba para el sacerdocio oculto. Primero, porque su país fue invadido por los alemanes, en primer lugar. Y después que salieron los alemanes, vinieron otros peores, los rusos, los socialistas. Peores todavía. Y entonces él se mantuvo oculto. Incluso él pensaba que por ese amor que él le tenía a la Santísima Virgen María, le desviaba su verdadera devoción a Jesucristo. Y tenía esa confusión y hablaba con su director espiritual, y era un conflicto que él tenía como seminarista. Porque sentía que le estaba dando más atención a María. Porque fue una fe que él aprendió y heredó de su mamá. Porque su mamá le enseñó el amor a María. Y resulta que cuando este libro cae en sus manos, y él lo ve, lo devoró, lo leyó, y entonces se entendió claramente lo que San Luis María Griñón de Montfort decía. Que para llegar a Jesús nosotros tenemos que llegar a través de María. Y entonces ese conflicto que él tenía fue resuelto. Y esa angustia que tenía desapareció. Porque él entonces dijo, no, es que yo no estoy mal, yo estoy es bien. Es más, yo no voy por el camino equivocado, voy por el camino correcto. Exactamente. Y el más corto. Y el más corto, exactamente, así es. Entonces, eso sucede con Jesús, con Dios Hijo. Ahora, ¿qué sucede con Dios Espíritu Santo? Y nos quedan más o menos unos... No más. 25 minutos. Más o menos. 25 minutos. Sí. Aproximadamente. Sí. Bueno, vamos a ver. Con el Espíritu Santo, bueno, y si no terminamos, no hay problema, continuamos la semana entrante. No, sí. Eso no tenemos afán. No vamos a tener final para hablar de nuestra madre. Qué bueno, ya fíjese usted cómo nos estamos entendiendo. Sí. Con el Espíritu Santo, la única persona de la Santísima Trinidad. Miren, esto es tan interesante y tan hermoso que cuando yo lo leí, yo dije, esto tiene que quedar plasmado ahí.
en mi computador porque yo tengo que decirlo. La única persona de la Santísima Trinidad por la cual no proviene otra persona es el Espíritu Santo. Porque del Padre y del Hijo viene el Espíritu Santo, pero de él no viene nadie. La única persona de la Santísima Trinidad, que son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la cual no proviene otra persona es el Espíritu Santo. Y dice San Luis María, del Padre procede el Hijo, y del Hijo y del Padre procede el Espíritu Santo. Del Padre procede el Hijo, y del Hijo y del Padre, los dos juntos, procede el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo solo no tiene descendencia, ni procedencia. Sin embargo, dice que entonces el Espíritu Santo quiso, con el concurso de María, que de él procediera Jesucristo hombre. Entonces nosotros lo podemos entender ya de una manera más clara. Del Padre proviene el Hijo. Del Padre y el Hijo proviene el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Pero el Espíritu Santo quiso que con el concurso de María, de él y ya con la intervención de María, proviniese Jesucristo hombre, como nosotros. Pero que al mismo tiempo también era Dios, porque tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Por ello, en cuanto más se encuentra en un alma María, su querida e indisoluble esposa, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma, y en esa alma que tiene a María, también va a tener a Jesucristo. Mire, entre más nosotros tengamos devoción por la Santísima Virgen María, entonces el Espíritu Santo va a actuar con mayor fuerza y mayor poder en nuestra alma para que en nosotros igualmente se produzca Jesucristo. Dicho de una manera más sencilla, si nosotros tenemos a María en nuestro corazón, pues en nuestro corazón también se va a engendrar Jesús, porque donde está María está Jesús. Y si nosotros, como sucedió con el Papa San Juan Pablo II, que él tenía a María en su corazón y tenía un amor incondicional por la Santísima Virgen María, por eso en su alma, en su corazón, Jesús estuvo más presente y más fecundo. No tengamos miedo de amar a María, no tengamos miedo de declararle nuestro amor a la Santísima Virgen María. Porque entre más amor tengamos por ella, pues Jesucristo va a estar mucho más presente en nuestras vidas, en mi vida, en mí, en mi ser, en mi alma, en mi espíritu. Voy a sentir entonces más amor por la Eucaristía, voy a sentir más amor por los sacramentos, voy a tener más necesidad de irme al sacramento de la confesión con más frecuencia. Y voy a querer ir todos los días a la Santa Misa para encontrarme con Jesús, Eucaristía. Pero eso es ¿por qué? Porque María está en mí. Si no fuese así, seguramente mi deseo de encontrarme con Jesús no fuese tan ferviente. Entonces, para terminar esta parte, decíamos entonces que el Espíritu Santo, a pesar de no tener la necesidad de la ayuda de María, quiere servirse de ella para que así, como en la encarnación de Jesús cooperó, siga cooperando para que Jesucristo siga naciendo en muchas almas. La Santísima Virgen María en la encarnación, ¿qué dijo? Cooperó con el Espíritu Santo. Pues igualmente, en los tiempos actuales, María sigue cooperando con el Espíritu Santo para que Jesucristo pueda nacer en usted, pueda nacer en mí y pueda nacer en todos los que estamos aquí y en todos los que nos siguen y los que nos escuchan. Y será por esto que se dice que la Virgen María, pues
quiso mantenerse oculta, pero ahora el Padre quiere glorificarla o quiere exaltar La toda figura de María, la figura de María. para que Jesús pueda ser fecundo en nosotros. Si no es por María, muy difícilmente vamos a encontrar que Jesús pueda vivir en nosotros. Mire, de pronto no nos va a quedarnos el tiempo para terminar esta primera charla que esta segunda parte que habíamos preparado. Pero lo podemos continuar la próxima semana y nos quedan 15 minutos más o menos. Pero hay algo... No, nos quedan 5, diácono. 5 minutos. 5 minutos, sí. Anda. Bueno, mire, entonces en estos 5 minutos vamos a hablar de María en el misterio de la iglesia. Dios quiere servirse de María para la santificación de las almas. La forma en que procedieron las tres divinas personas de la Santísima Trinidad en la encarnación y la primera venida de Jesucristo, dice San Luis María Griñón de Montfort, la prosiguen todos los días en la Santa Iglesia y la mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. Usted se acuerda que en el primer programa dijimos que la primera frase que San Luis María Griñón de Montfort escribe en el libro es bien interesante y yo les decía, tengámosla en cuenta porque de ella se van a desprender muchas otras y lo vamos a ver en una forma repetitiva durante el estudio del tratado. Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella debe reinar también en el mundo. Es la primera frase que escribe incluso Introducción del Santo, el número 1. Número 1. Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella debe reinar también en el mundo. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Y dice, la forma en que procedieron las tres divinas personas de la Santísima Trinidad en la encarnación y la primera venida de Jesucristo, la prosiguen todos los días, la misma forma. La Santísima Trinidad sigue actuando todos los días en su Santa Iglesia y la mantendrán a través de los tiempos hasta el último día. María y la Santísima Trinidad. Así como yo les dije que anotaran esta primera frase porque la íbamos a escuchar mucho. Por medio de la Santísima Virgen vino Jesucristo al mundo y por medio de ella también debe reinar en el mundo, ¿verdad? Sí. También tengo otra que incluso la puse aquí, la resalté con color azul, A ver, que es el color de la Virgen. Y sí. dice, María y la Santísima Trinidad. Tenemos a Dios Padre, vamos a tener a María con Jesús y María con el Espíritu Santo, pero ya no nos quedó tiempo para discutirlo, pero lo vamos a hacer entonces la próxima semana. Miren. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. Esta fue una frase hermosísima que yo encontré. Dijo, esto tenemos nosotros que divulgarlo y tenemos que tenerlo presente. Wow. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó, María. Y lo llamó María. Qué hermoso. Dios omnipotente posee un tesoro, posee un almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso que tiene. El tesoro más hermoso que tiene Dios lo ha incluido, lo ha dedicado para incluir allí a su propio Hijo. Y ese tesoro se llama María. Qué hermoso, diácono. Hermoso escuchar esto, porque entre más lo escuchamos,
Y entre más sabemos del tratado, nos dan más ganas, más ganas. O sea, que empieza, el programa está terminando y quisiéramos que estuviera comenzando. Porque Es que el tiempo vuela, no nos damos cuenta. Mire, ya terminamos prácticamente, se nos acabó el tiempo y tenemos una... un pero- material, dicen en mi tierra también, aquí hay tela para cortar. Sí, así Sí, mismo. y esto pique y se extiende. Claro, y por eso invitamos a nuestros amigos, a nuestros radioescuchas, a los que también nos miran en las diferentes plataformas de Radio María, que no se pierdan estos programas porque esto nos lleva a la consagración a la Virgen María. Imagínense que, bueno, el Espíritu Santo es el que lo inspira a uno, ¿verdad? Así mismo. Entonces, cuando yo leí el libro, que comencé a preparar estos programas, y que leí la primera frase, con esta primera frase tiene que estar ahí condensada, pero esta también, y después vienen otras, y todas, porque al final, cuando terminemos el estudio del tratado, vamos entonces a dedicarnos a estas frases que están condensadas en el libro. Entonces nos Pero quedamos... nos las guardamos para la próxima semana, ¿le No, parece? lo que vamos a hacer es que vamos a parar aquí Ajá, y nos vamos a quedar con esta frase muy para bien. que durante toda esta semana la meditemos, La meditemos. la sí. disfrutemos y que nos deleitemos con ella en nuestro corazón. Y aquí quedamos y aquí continuamos la próxima semana. Ok, entonces, Dios Padre ok, creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. María. Qué lindo. Qué hermoso. Bueno, diácono, si nos regala entonces la oración final y Y la bendición. las gracias también por estar aquí. Te damos las gracias, Padre bueno, Padre santo, Padre de amor y misericordia, porque tú, como dice la palabra de Dios, has revelado estas cosas a los más pobres, a los más humildes, a los más inocentes. Y nosotros hemos tenido la gracia, Señor, que tú nos has regalado a la Santísima Virgen María, para amarla, para venerarla, y para que a través de ella Jesús pueda reinar en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, perdón por las veces que ofendemos tu santo nombre. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que no amamos a María como deberíamos amarla. Y te pedimos, Señor, perdón por las veces que hemos profanado el nombre de la Santísima Virgen María con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras obras, incluso con nuestras omisiones. Nos ponemos en tus santas y sagradas manos. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Feliz y santa noche para todos. Buenas noches y bueno, los esperamos la próxima semana a Jesús por María. A Jesús por María.